Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de matemática. En este día vamos a ver qué son los monomios y cuáles son las operaciones que se realizan con estos monomios. Un monomio es una expresión algebraica en que las únicas operaciones que están afectadas a las letras son las multiplicaciones y la potencia de un exponente natural. Aquí les puse yo dos ejemplos de los cuales podemos decir que cuáles son monomios y cuáles no son monomios. Decimos que hay una letra que está afectada con una multiplicación y que tiene un exponente natural. En el primer ejemplo podemos observar lo siguiente. Decimos que es un monomio porque el 2 está multiplicando a la x y a su vez la x está elevada al cuadrado, que el cuadrado es un exponente natural. En el segundo ejemplo pasa lo mismo. En el segundo ejemplo tenemos un número que no afecta que sea negativo, pero que está multiplicado tanto a la x, que la x multiplica a la y la y multiplica a la z. Y que ambos tienen números naturales como exponente, entonces podemos decir que es un monomio. Lo mismo pasa con el tercer ejemplo. Ahora veamos cuáles no son monomios. Si decimos que los monomios tienen que tener un exponente natural, en el primer ejemplo de lo que decimos que no son monomios, podemos observar que si bien la letra está afectada por una multiplicación, podemos decir que no es un monomio porque su exponente no es un número natural, en este caso es el -2. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo. Tenemos afectadas las letras por una multiplicación y los números también, pero hay uno de sus exponentes que no es un número natural. En este caso tenemos un número fraccionario. Aquí podemos decir que no es un monomio porque no corresponde al concepto de monomios. ¿Cuáles son las partes de un monomio? Tenemos la primera parte es la que llamamos coeficientes, que son los números de los cuales están multiplicados o multiplicando a esas letras. A las letras las llamamos parte literal, que son las letras en conjunto con los exponentes. Como aquí en el ejemplo podemos observar, los coeficientes están pintados de lila y las partes literales están pintadas de naranja. Bien, ahora, cada monomio tiene un grado. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el grado de ese monomio? En este caso nos vamos a observar cada potencia de esos monomios. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos el monomio 2x al cuadrado. Ese 2 al cuadrado, el exponente, me puede brindar a mí la información de decir que el primer monomio es de grado 2. Pero ahora, ¿cómo hacemos en el segundo ejemplo? Cuando tenemos tres letras con tres exponentes diferentes. Para averiguar el grado de ese monomio, podemos hacer o debemos hacer la suma de esos tres exponentes. En el segundo caso, como ahí se ve en el ejemplo, decimos que el segundo monomio es de grado 6 y el tercer monomio es de grado 17. Tenemos tipos también de monomios. Podemos decir que los monomios pueden ser semejantes cuando tienen una parte literal, o sea, cuando comparten las mismas letras con los mismos exponentes, como se ve en el primer ejemplo. Luego les presento el segundo ejemplo, que en este caso comparten la misma parte literal también. ¿Cuáles no son semejantes? Aquellos que no comparten la misma parte literal. Como por ejemplo, vemos aquí en la parte de abajo, tenemos 3 por a al cuadrado por b al cubo por c, en donde el segundo monomio no es semejante, ya que no tiene la misma parte literal, le falta la letra c. También existen los monomios opuestos. ¿Cuándo sabemos cuándo un monomio es opuesto a otro? Cuando sus coeficientes son opuestos. En este caso, como vemos en el ejemplo, podemos observar
que el coeficiente es menos 25 y que para ser opuesto el otro monomio tiene que tener el opuesto a 25, en este caso más 25. Compartiendo también la misma parte literal. En el segundo ejemplo pasa lo mismo, un séptimo es positivo y su opuesto es menos un séptimo. ¿Cuándo dos monomios no son opuestos? Si bien en el ejemplo que se ve aquí decimos que es menos 25, es opuesto a 25, pero las partes literal son distintas. ¿Por qué decimos que son distintas? Porque la parte literal a está elevada al cubo y la parte literal b al cuadrado, que en el opuesto tendría que ser igual, pero en este caso no, porque a está al cuadrado y b al cubo. O sea que decimos que no son monomios opuestos. ¿Cuáles son las operaciones que podemos realizar con estos monomios? Podemos hacer una suma o una resta, siempre y cuando estos monomios sean semejantes. ¿Cómo se hace esta suma? Aquí en el ejemplo 1 tenemos una suma conjuntamente con una resta de monomios. Lo que se hace es, se agrupa los coeficientes por un lado y se deja la parte literal por otro. Siempre para sumar y restar monomios tienen que tener la parte literal igual, o sea que tienen que ser semejantes. Aquí en el ejemplo agrupamos los coeficientes, los sumamos y nos da como resultado 10, que también tiene la misma parte literal que los demás monomios, en este caso xy al cuadrado. ¿Cuándo no podemos sumar un monomio? Cuando no son semejantes. En este caso, en el ejemplo número 2, podemos observar lo siguiente. Tenemos 5xy al cuadrado, de la cual no es semejante al monomio siguiente, ya que es diferente, y es de la forma 3x al cuadrado y al cuadrado. En este caso no se pueden sumar. Otra de las operaciones que podemos hacer es la multiplicación de monomios. ¿Cómo se hace la multiplicación de monomios? En este caso, vamos a poner un ejemplo. Lo que se hace es multiplicar primero los coeficientes por un lado y la parte literal por otro. Aquí utilizamos también lo que es el concepto de producto de bases iguales. Ya que cuando hacemos una multiplicación, aquí como dice el ejemplo, multiplicamos los coeficientes y después multiplicamos la parte literal. Aquí en el ejemplo podemos observar que es el concepto de producto de bases iguales en donde las potencias se suman y da como resultado y al cubo. Aquí les muestro otro ejemplo. No es necesario que los monomios sean semejantes. En este caso pueden no ser semejantes y ser multiplicables. Aquí tenemos, multiplicamos 5 por 3 y por otro lado hacemos el producto de bases iguales, dejando en este caso la letra I, que es la que no comparten los dos, por aparte. Y la última operación que podemos hacer es la de dividir monomios, que es algo parecido a la multiplicación, en donde dividimos primero los coeficientes, se pueden dividir los coeficientes y por otro lado la parte literal. Como dice el ejemplo, en este caso vamos a dividir 21, menos 21 dividido 7 y por otro lado la parte literal. Aquí en la parte literal se utiliza también el concepto de cociente de bases iguales, que en donde se hace una resta, en donde tenemos la i igual a la i y se hace una resta con los exponentes. Por eso en este caso sale
y a la quinta. Tenemos un segundo ejemplo en el cual tenemos dos monomios que no son semejantes y pueden ser divisibles. En este caso dividimos 25 dividido 4 y tenemos la resta de exponentes, que en este caso nos queda 25 cuartos por a al cubo. Bueno, espero que les haya servido un poco la explicación de lo que es el concepto. Más adelante se les entregará una guía para que puedan resolver algunos ejercicios y no duden en consultar y sacarse las dudas por este medio. Desde ya, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.